Amada Iglesia, buen día. Les invito que vayan a la carta a los Hebreos, el capítulo 9. Carta a los Hebreos, el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 28. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo este párrafo que hemos leído es el párrafo que contiene lo que hemos desarrollado en los sermones anteriores. Y solamente a manera de conexión para poder introducirnos al sermón de hoy, debemos recordar que el escritor viene hablándole a los hebreos que están allí en la cornisa de la decisión, al borde de la decisión, pero que se siguen sometiendo al pacto antiguo. El corazón de ellos está aferrado justamente al antiguo pacto. Y el Espíritu Santo está mostrando que el propósito y el plan de Dios es que el antiguo pacto señale lo que había de venir. Y que es por eso que comienza a mostrar que un mejor pacto debe estar basado justamente en un mediador perfecto. Y al ir llevando al auditorio en esta verdad, se introduce a mostrar que ese mejor pacto planificado por Dios está basado en una persona perfecta que es Jesús. Y que como está basado en una persona perfecta que es Jesús, el resultado de este nuevo pacto es superior al antiguo porque tiene efectos permanentes. Entonces, viene mostrando el escritor que Jesús es el mediador de un mejor pacto y que Él fue señalado por Dios como un sumo sacerdote perfecto que superaría toda la obra del sumo sacerdote del antiguo pacto. Y es por eso que en el párrafo que hemos leído, el escritor les dice a los hebreos, escuchen, el primer pacto no es que haya sido hecho porque sí, tenía su propósito. Y por eso es que él detalla, miren, en el antiguo pacto existía el tabernáculo y estaba dispuesto de esta manera, estaba dividido de dos partes, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo. Les habla de los elementos de la primer parte. Les muestra que estaba el candelabro, la luz, los panes de la proposición, la mesa del incensario. Les muestra que estaba dividido con un velo y que lo separaba de un lugar que era exclusivo, que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y todo esto por qué lo hace? Porque les dice, esto lo pensó Dios, pero lo pensó para que transitoriamente hable de Jesús. Hasta que llegue el tiempo en el que las cosas sean enderezadas. Entonces el escritor les está mostrando que ellos están tratando de aferrarse a un pacto que Dios lo ha pensado no con alcances efectivos permanentes, sino con alcances temporarios. Y lo que debían hacer ellos es aferrarse al nuevo pacto basado en Jesucristo, porque en Él hay verdadero perdón de pecados, o sea, redención permanente. En tanto que el escritor les va diciendo estas cosas, una vez que les aclara que el antiguo pacto tenía toda esta figura que apuntaba a Jesús, les habla de las obras sacerdotales dentro de lo que era el antiguo tabernáculo y les dice, miren, piensen en esto, en la parte que es el lugar santo entran los sacerdotes todos los días y ofician todos los días. Y en la parte del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote debe entrar una vez al año, no sin sangre, para ofrecer, no solamente por sus pecados, sino por los pecados del pueblo,
y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, él les va diciendo, miren, todas estas figuras que si bien cumplen una función, hablan por sí mismas de que falta algo por venir. Porque si los sacerdotes ofician todos los días, es porque todos los días hay pecados sin perdonar. Y si el sumo sacerdote oficia una vez al año en el lugar santísimo, es porque ni aún con el oficio de los sacerdotes diarios, el Señor está satisfecho en cuanto al pecado del pueblo. El sumo sacerdote debía ofrecer una vez al año sangre por sí mismo y por el pueblo por causa de los pecados de ignorancia. ¿Qué les quiere decir el escritor? Les quiere mostrar que si bien la institución del antiguo pacto es divina, no tiene el propósito permanente, sino que habla de algo mejor por venir. Y esto mejor es Jesucristo. En la segunda mitad del párrafo se va a demostrar esto, porque él les dice, miren, la sangre de Cristo en el versículo 14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es la que puede limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Les está diciendo, toda la figura del antiguo pacto apunta a Jesús, porque Él es el único que va a derramar sangre una sola vez y su sacrificio provocará una aceptación tal delante de Dios que ya ustedes no tendrán más en su conciencia el golpe que les está diciendo permanentemente, hay pecados sin perdonar, hay pecados sin perdonar, hay pecados sin perdonar. Es por eso que el versículo 14 está mostrando que el propósito justamente de este antiguo pacto era apuntar a uno mejor, en el cual habría un sacrificio único hecho una vez y para siempre, por un mediador perfecto, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Hijo de Dios, que sería ofrecido por el pecado del pueblo una sola vez. Y el efecto que provocaría era limpiar las conciencias de obras muertas para hacer que esas personas limpias sirvan al Dios vivo. Bueno, entonces los hebreos comienzan a retroceder en su frente de ataque y en realidad se dan cuenta que no se pueden seguir aferrando al antiguo pacto. Pero ahora seguimos. Y este es el párrafo que nos toca hoy. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta aquí nomás la lectura. Entonces hoy vamos a desarrollar un sermón que se titula Las 4 razones por las que Jesús murió. El escritor ha dejado justamente esta verdad allí, en el párrafo anterior, y está diciendo que la obra de Cristo verdaderamente presenta resultados permanentes. Entonces, él les comienza a mostrar las razones por las que Cristo murió. ¿Por qué el nuevo pacto es un pacto mejor? Dios había planificado esto, el antiguo pacto, para hablar de lo que había de venir, y cuando vino Jesús se ordenaron las cosas. El propósito eterno que el Padre se había trazado de redimir al pueblo santo en Cristo haya verdadero cumplimiento. El primer punto de este sermón es que la primera razón por la que Cristo murió es para redimir a los creyentes del antiguo pacto. Es lo que les está mostrando el escritor allí. Léalo usted mismo, por favor, en el versículo 15. 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué el antiguo pacto apuntaba a alguien que tenía que morir? Les está diciendo, miren, el antiguo pacto era figurativo, pero no podía ser perfecto a las personas que lo practicaban. Lo dice más arriba, lo hemos leído. Consistía en comidas, en bebidas, en diversas abluciones, pero no podían hacer perfecto a los que los practicaban. Siempre quedaba pecado sin perdonar. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que repetir una vez al año el sacrificio y una vez al año. Y él les dice ahí, mientras la primera parte del tabernáculo esté de pie, eso quiere decir que el camino al lugar santísimo todavía no se marcó. Y ahora comienza a desarrollarles y a decir, miren, vean que en Cristo se abrió el camino al lugar santísimo. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió justamente para perdonar los pecados de los creyentes que vivieron en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto. Noten, esto es tremendo. Noten cómo lo expresa el primer versículo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. En primer lugar, desarrollo esto. El término así que es un nexo conectivo que está apuntando hacia lo que venimos diciendo, que es lo que el versículo 14 muestra. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces ese así que está apuntando a la obra de Jesús, está apuntando a un sacrificio mortal que hace el Hijo de Dios
por el cual se constituye mediador de un mejor pacto, un pacto que tiene resultados permanentes. Ese así que habla plenamente de la obra de Jesús. Y les está diciendo que Cristo Jesús, con su muerte, se constituye el verdadero redentor permanente que el Padre ha escogido para que compre a su pueblo santo. Entonces, el versículo 15 muestra que el motivo por el cual muere Jesús es para perdonar los pecados de los creyentes del antiguo pacto. Y entonces aquí se responde una pregunta que mucho pueblo de Dios se hace. ¿Cómo se salvaban los creyentes en el Antiguo Testamento? Bueno, pues véalo aquí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, ¿quiere decir que el primer pacto dejó un montón de transgresiones? Y sí. Los sacrificios eran hechos día a día por los sacerdotes, pero nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año porque en realidad era un pecador que tenía que ofrecer por los pecados de ignorancia. Pero el propósito de Dios no era esa repetición permanente de sacrificios. Era apuntar con un dedo señalador celestial al sacrificio perfecto que había de venir. Entonces tú te preguntas, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió para pagar el precio del pueblo santo, aún de los que habían vivido bajo el antiguo pacto. Entonces se te puede cruzar el conflicto y decir, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que fueron salvos y todavía su pecado no había sido pagado? Sí, eso es lo que pensaste, eso es. Eso es lo que la Biblia enseña. Todavía no había sido hecha efectiva la promesa del Redentor que había de venir. Los creyentes del antiguo pacto estuvieron conectados a una expiación que podía afectar su carne. Ellos ofrecían porque tenían el deseo de estar a cuentas con Dios y en realidad Dios les perdonaba el pecado. Pero el sacrificio que podía pagar su deuda todavía no había sido hecho. Ningún cabrito, ni ningún becerro, ni ningún sacrificio de la antigüedad era el precio que Dios le había puesto al pecado del pueblo santo para redimirlo y para que verdaderamente tuviese la herencia eterna otorgada. ¿Qué quiere decir entonces? Este texto de Hebreos soluciona tanto conflicto con respecto a la duda de cómo eran salvos los creyentes en la antigüedad, que hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo eran salvos los creyentes en la antigüedad? Los creyentes en la antigüedad eran salvos bajo el mismo patrón que los del nuevo pacto. Eran salvos por gracia. Es decir, el Espíritu Santo los llamaba. No, pero ¿qué está diciendo usted? Sí, lo dice acá, léelo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los llamados. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es que en el antiguo pacto estaba lleno de llamados. Es que no hay salvos si no son llamados. Es que Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30 viene desde la antigüedad. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. Entonces, ¿qué les está diciendo el escritor? Escuchen una cosa, les está diciendo. Deben aferrarse al nuevo pacto porque está basado en Jesús. Jesús es el que paga la deuda que ninguno les pudo pagar. En el antiguo pacto nadie les pagó la deuda. Solo los sacrificios que se realizaban apuntaban al que había de venir. Pero el único que puede redimirlos es Jesús. Y Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo se salvaban en la antigüedad? El Espíritu Santo los llamaba, les otorgaba vida. Esto quiere decir que los resucitaba de entre los muertos. Ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y el Espíritu Santo, como eran escogidos, los llamaba. Y entonces cuando los llamaba, les otorgaba fe. Pero la fe de ellos, de los de la antigüedad, estaba basada en creer en la fidelidad de Dios en que enviaría al futuro Redentor. Los creyentes de la antigüedad eran llamados por Dios, eran resucitados de la muerte como los que se convierten hoy, solo que ellos creían en el futuro Mesías por venir. Cristo, cuando viene, paga justamente, redime a los creyentes del antiguo pacto. Esto quiere decir que la obra de Cristo en la cruz se extiende hacia el pasado, extiende un pago de la deuda para todos aquellos que creyeron que Él iba a venir, abarca a los contemporáneos y los abraza con la cruz y paga la deuda de los que creen en Él allí en su tiempo y se extiende hacia el futuro hasta la segunda venida donde instituye su gloria, pagando la deuda de todos aquellos que han de creer en Él. Y entonces acá está mostrando el primer propósito por el cual muere Jesús. Él muere para pagar las transgresiones que había bajo el primer pacto con el propósito de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces en la antigüedad el Espíritu los llamaba y el Espíritu les mostraba a Jesús como el futuro Mesías que había de venir, y el Espíritu Santo les confirmaba por las profecías y por el mensaje de la Biblia dado por los profetas y por todos los escritores antiguos que había una promesa de salvación para ellos. Había una promesa de salvación para ellos, y esto es un pacto que Dios hace. Es el pacto de la promesa de pagar los pecados de ellos, pero todo lo que ellos vivieron en el antiguo pacto era un gran señalador celestial de la venida de aquel que pagaría su deuda, y ese es Jesús. ¿Cómo se salvan los antiguos? Nunca creas que se salvaban por cumplir la ley. La salvación nunca fue por obras, siempre es por gracia, y aquí está la respuesta. Solo había una promesa del pago de la deuda. Todo el oficio sacerdotal del antiguo pacto cubría los pecados, pero nunca el pecado pudo ser quitado de en medio hasta que no vino Jesús. ¿Será que la Biblia lo dice así? Vamos a ver algunos versículos, solamente Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Versículo 12, Hechos capítulo 4, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura concentra la salvación en Jesús. Entonces, ¿cómo podían ser salvos los de la antigüedad? Y tenían que creer en Jesús. Tenían que creer en que Dios enviaría el Redentor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual se pueda ser salvo.
No en vano Jesús, cuando llega dentro del antiguo pacto y lo registra Juan, dice: yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad, no una de las verdades. Yo soy la vida, no una de las vidas. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú nunca puedes esquivar a Cristo en ninguna etapa de la historia del hombre. Cristo es el Salvador y sin Cristo hay perdición. Pero entonces, ¿cómo era y cómo funcionaba en la antigüedad? Así como te lo está diciendo la palabra en el versículo 15. Cuando Cristo vino y cuando el antiguo pacto termina y Él instituye en su sangre, esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por vosotros, en el nuevo pacto, basado en su muerte. Entonces allí se paga el precio de la deuda y los creyentes de toda la historia del tiempo reciben en Jesús la promesa de la herencia eterna. Los que están en el tiempo contemporáneo de Cristo, bueno, no nos causa quizás tanto conflicto, y los que van a creer después tampoco, porque lo predicamos nosotros, Él ya vino. El conflicto se le hace a la iglesia. ¿Qué pasó con lo de la antigüedad? Bueno, pasó esto. Ellos fueron salvos por creer que Jesús venía. Y note usted, mi amado, vamos a ver algunos textos. Vaya a Romanos capítulo 3. Está diciendo Hechos 4 que en ningún otro hay salvación, pero vamos a ver Romanos 3. Romanos capítulo 3, el versículo 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Usted lo leyó alguna vez este texto? Este texto está conectado directamente con Hebreos. Dios tuvo una gran paciencia en todo el antiguo pacto. Fue paciente con los pecados pasados hasta que llegó la verdadera paga de ellos. La verdadera paga de ellos no era el sacrificio de los sacerdotes ni de los sumos sacerdotes. La verdadera paga de ellos fue Jesús. Y Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo nuevo pacto su justicia, su justicia. Esa justicia es solo que Dios sacrifique a su Hijo en la cruz para cobrarse en Él la deuda. Ese acto judicial de matar al Hijo para que Él pague la deuda consigue la única justicia para los del antiguo pacto y para los del nuevo. Pero aquí el escritor a los hebreos se centra en los del antiguo pacto y dice: miren, Cristo ha muerto y Él es la remisión de los pecados o de las transgresiones que había bajo el primer pacto, para que los llamados puedan alcanzar la promesa de la herencia eterna. Entonces ellos murieron bajo una promesa, la promesa de que Cristo había de venir y que Él otorgaría vida eterna. Y entonces tú dices: bueno, pero ¿eran salvos cuando morían, estaban en la presencia del Señor? Bueno, vamos a casos bíblicos. Si tu duda es esta, ¿eran salvos o no? El rico y Lázaro mueren en el antiguo pacto. Lázaro era un creyente del antiguo pacto. ¿A dónde abrió sus ojos? En el seno de Abraham. ¿Pero por qué abrió sus ojos allí? Porque él creía en Dios, en un Dios fiel que iba a enviar a su Redentor. Y sus pecados fueron perdonados por eso, a pesar de que efectivamente la deuda de él todavía no había sido pagada porque Cristo no había muerto. ¿Te das cuenta cómo funciona? Ah, perfecto, pero entonces estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, a ver, ¿qué me está diciendo usted? A ver, vaya más atrás. Bueno, vamos más atrás. Vamos a Job.
Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién le puso esa fe a Job? ¿Quién le habló de Jesús? ¿Quién es el único Redentor? ¿Por qué él dice, yo sé que mi Redentor vive? Y que después de deshecha esta mi piel, con mis ojos en mi carne, yo he de ver a Dios. Porque él cree en la fidelidad de Dios. Porque él es salvo por gracia. Y el Espíritu Santo le confirma que hay un Redentor. Y que Dios obrará a favor de él para ser propicio por sus pecados. Él reconoce su culpa, reconoce su pecado. Y Job es salvo. Ah, no, bueno, pero usted lo dice por Job. Pero te lo puedo decir por David. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Él cree en el Dios eterno que redime al pecador. Y esa fe lo salvaba. A pesar de que temporalmente el hecho del pago de la deuda, que fue la cruz, todavía no hubiese sucedido. Y así se salvaban los creyentes en la antigüedad. Vamos entonces, solo para cerrar este primer punto, a los casos del Evangelio. Jesús está en el antiguo pacto. Él manda a los que sana a pagar por su purificación según lo mandó Moisés para testimonio a los sumos sacerdotes de la época. Pero cuando él hacía una sanación, por ejemplo, la del paralítico, por ejemplo, la de la mujer con el flujo de sangre, siempre existía esta frase: tu fe te ha salvado. ¿Y cuál era la fe de ellos? Si ellos ahí contemporáneos no sabían que él iba a ser crucificado. Pero era la fe en Dios, de que Él era el Redentor, de que Él era el que había de venir, de que Él era el que salvaba. Si no, no se hubiese acercado la mujer a tocar el manto. Y si no, no hubiesen llevado al paralítico y lo hubiesen bajado por arriba del techo para ponerlo frente a Él. Esa fe es una concesión de gracia. Esa fe es obra del Espíritu Santo. Esos que creyeron y que a pesar de que fueron por una enfermedad, el Señor les dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no les dice tu cuerpo es sanado? No les dice tus pecados te son perdonados. Porque esa es la fe que salva al creyente de la antigüedad. Hasta que llega la obra de Cristo que paga su deuda en la cruz. Eso dice Hebreos, así. Tremendo. Nuestro Dios de gracia. Tremenda nuestra redención. Y si tú quieres responder aún más, acompáñame a Hebreos capítulo 4, versículo 3. Hebreos capítulo 4, el versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué obras? ¿Por qué estaban acabadas desde la fundación del mundo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué esta gente no entra en su reposo? Porque no pueden descansar en los efectos de la salvación que es en Cristo. De esto viene hablando. Y tú dices, pero ¿por qué citas este texto? Porque habla de una obra acabada antes o desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo sus obras estaban acabadas? Desde la fundación del mundo. Pero ¿y cuáles son las obras acabadas desde la fundación del mundo? Todo lo que el Padre planificó en Cristo. Él planificó en la eternidad salvar a un pueblo propio para sí. Y la obra esa la acabó desde el principio. ¿Qué quiere decir que la acabó desde el principio?
quiere decir que Él en la eternidad escogió a un pueblo propio para sí. Los escogió para sí. La palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 8, lo podemos leer. Vamos a ver cuál es la obra acabada desde el principio para que se entienda cómo funciona esto. Romanos capítulo 8, fíjese usted. Romanos capítulo 8, el versículo 28. 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice que los predestinó desde antes. Y tú dices, ¿dónde se encuentra situado en el punto de la historia ese antes? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El versículo 4 dice así. Efesios capítulo 1, el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces el acto de la elección ocurre antes de que la tierra sea creada. O sea que es algo inherente a Él, es propio de Él. Es totalmente dependiente de Él. Esa es una obra que Él acaba antes de que el mundo fuese. El hecho de escoger a los que Él ha de salvar. Ah, perfecto, pero acá estamos hablando de Jesús, pastor. Esa es la gente, pero estamos hablando de Jesús. Usted está hablando de que Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Querés saber cuándo el Padre lo escogió a Él para que sea el redentor del pueblo santo? Anda a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 19 y 20. Vamos al 18 porque conecta perfectamente. Estamos hablando de la obra sacrificial de Cristo. Estamos hablando, ¿para qué? 4 razones. La primera, ¿para qué murió Cristo? Sabiendo que fuisteis rescatados, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora lea lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? La salvación funciona en un acto totalmente independiente, absolutamente personal de Dios, en el cual por su soberana voluntad Él ha querido salvar a pecadores para la gloria de su nombre. Él en la eternidad los escoge, Él los elige, Él es el que apunta y Él es el que dice quién será su pueblo santo. Pero no solamente su propósito salvador es escoger al pueblo que Él va a comprar, sino es escoger al redentor de ese pueblo. Y cuando los seres humanos van naciendo, Adán y toda la primera generación, allí también nació Enoc, el que es registrado en el Nuevo Testamento, el cual predica de la venida de Jesús. Dios va salvando a los que Él escoge, ha escogido al Salvador, pero todavía no había sido el cumplimiento del tiempo para que Él viniera. Entonces tú te puedes confundir y decir, entonces como no había sido el cumplimiento del tiempo, hasta que Cristo no viniera, los de la antigüedad se perdieron. Porque como la salvación era por cumplir la ley, todos eran malos y ninguno la podía cumplir, entonces se perdieron. No se perdieron. El Padre escogió un pueblo, no se pierde ni uno de ellos. El punto es cómo Él diseñó salvarlos. Y Él llamó
a los llamados del antiguo pacto Él los llamó. Así como llamó a Abraham, Él lo llamó a Adán, Él lo llamó a Noé, Él lo llamó a Enoc, Él lo llamó a Gedeón, Él lo llamó a David, Él lo llamó a los hijos suyos. ¿Cuáles son entonces las obras acabadas que abre Hebreos? El plan redentor trazado, organizado y ejecutado de manera total. Escogió a la iglesia, escogió al pueblo santo, escogió al Redentor. El Redentor vino a comprar a su pueblo santo cuando fue el tiempo, y Gálatas lo aclara. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo, nació de mujer, nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Bueno, ahí tienes tú la teología bíblica con respecto a cómo Dios organizó la salvación y cómo funciona. Viene el tiempo y la deuda de los llamados del antiguo pacto es saldada en la muerte de Jesús. Y creo que la palabra nos lleva, mis amados, a entender que en Jesucristo nuestra deuda ha sido pagada. Si hay algo que esta verdad marca en nosotros en esta mañana, es entender que nuestro pecado ha sido pagado por Él y que nuestra deuda ha sido pagada. Esto tiene que traer en nosotros una humillación diaria, profunda, porque hemos sido salvos por gracia. El Padre nos escogió y Él escogió a nuestro Redentor y nos llamó en nuestro tiempo de vida para hacernos sus hijos y pagó nuestra deuda en la muerte de Jesús. Todo creyente que es consciente de la salvación por gracia no puede hacer otra cosa más que humillarse diariamente y entender que es solo por gracia que estamos aquí. Que ninguno de nosotros le ha hecho el favor a Dios de creer en Él y que ninguno de nosotros le hace el favor de esforzarse para venir al culto o que le hace el favor de darle el tiempo y de darle todo lo que uno tiene a Él, sino que somos salvos por gracia. La palabra nos está mostrando cómo Dios diseñó la salvación. Y Cristo murió para pagar la deuda del pecado. En este caso les muestra a los antiguos que Él redimió a los creyentes. Él pagó la deuda de todos los que vivieron en el antiguo pacto hasta que se instituyó el nuevo. ¿A qué nos llama el Señor en esta mañana? A postrarnos humildemente en un reconocimiento profundo de su salvación por gracia y adorarle. De verdad, en espíritu y en verdad. La deuda ha sido pagada en Jesús. Tú puedes hacer un ejercicio interno y pensar las maldades cometidas, los pensamientos obscenos, las palabras carentes de integridad, las intenciones carentes de integridad, todas son pagadas en Jesús y por pura gracia. En segundo lugar, Cristo vino para confirmar la promesa de salvación. Si tú vas a Hebreos, el versículo 16 y 17 te dice lo siguiente, Hebreos 9, 16 y 17, dice así. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué está haciendo el escritor? Está mostrando el segundo propósito por el cual Cristo murió. La muerte de Cristo confirma la promesa
Y el escritor lo que hace es comparar el plan de la redención con los testamentos a los cuales ellos estaban habituados a tratar en sus relaciones. Había un testamento que una persona escribía en vida y lo sellaba, pero mientras la persona estaba viva, ese testamento no se podía hacer efectivo, se hacía efectivo con la muerte. Y esto lo podemos ver en nuestro tiempo actual. Hay personas que escriben un testamento y que trasladan quizás sus bienes a la persona que quieren dejárselos, pero es cuando él muere que la otra persona a la cual el testamento apunta puede hacerse poseedor de esos bienes. Y el escritor les está diciendo, miren, Cristo muere y confirma el testamento. Entonces, la salvación le es mostrada al pueblo hebreo que estaba siendo predicado por el escritor y les estaba diciendo, a ustedes se les hizo una promesa en el antiguo pacto. Es la promesa de un redentor. Y este pacto es como un testamento, pero ese testamento no se puede hacer efectivo si no obra la muerte de por medio. Para que se haga efectivo debe morir el testador. Y es esto lo que le está diciendo a ellos. El testamento se hace efectivo cuando muere el testador. Esto quiere decir, para que la deuda de ustedes sea perdonada, tiene que morir Jesús. Para que ustedes reciban la herencia de la gloria eterna, debe ser pagado el precio. Y si quieres que profundicemos más en la teología, podemos ver. Entonces tú puedes decir, pero entonces los creyentes del antiguo pacto no fueron al cielo, no, están en un lugar, en la presencia del Señor, pero no es la gloria final. Están en el seno de Abraham, todos ellos fueron trasladados al paraíso después de la muerte de Cristo, pero todavía no es la gloria final. No obstante, el pago de la deuda le otorga el derecho a todos a ser trasladados a la gloria final. Cielos nuevos, tierras nuevas, donde mora la justicia, la nueva Jerusalén, la habitación, la ciudad capital del reino, en donde estarán todos los que el Padre escogió salvar en la eternidad y que los ha comprado en la cruz de Jesús. Entonces tú puedes decir, pero los de la antigüedad, entonces ¿por qué? ¿A dónde fueron? ¿No van al cielo? Van a un lugar de la presencia del Señor que no es definitivo. Todavía ese no es el lugar definitivo de la gloria final. Sí son salvos, sí van a la presencia del Señor, pero esa no es la gloria final. Bueno, pero entonces, ¿qué está diciendo el versículo 17? Que el testamento con la muerte se confirma. Y aquí está, ¿para qué tuvo que morir Cristo? Para confirmar el testamento. La promesa del perdón, la promesa del pago de la deuda, la confirma la muerte del testador. Dios había prometido un redentor, Dios había prometido pagar esa deuda, pero todavía no había llegado el cumplimiento de la ejecución de esa promesa. Y entonces dice que no es válido entre tanto que el testador vive ese testamento. Eso quiere decir que todos los creyentes del antiguo pacto murieron sin que haya sido pagada la deuda. Eso no quiere decir de que no murieron salvos. Los llamados murieron salvos porque fueron salvos, pero llevaron a cuenta una deuda que iba a ser pagada cuando llegara Jesús. Esto es algo tremendo. Cristo al morir hace efectivo el pago que fue la promesa del antiguo pacto. Miren todo lo que apuntaba el antiguo pacto. En tercer lugar, Cristo no solamente muere para confirmar la promesa de salvación, Cristo muere justamente para el verdadero perdón de los pecados. Y fíjese lo que dice
del 18 al 26, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Aquí está el testamento. Y saben una cosa, fíjense, el escritor los lleva a los hebreos a algo que ellos conocen. Esto que hizo Moisés, y que ellos saben muy bien, lo hizo al principio, cuando él recibe la ley. O sea, quiere decir, todavía no estaba el tabernáculo construido. Y ya anterior a la construcción del tabernáculo había un dedo señalador al derramamiento de sangre. Él toma la sangre de los becerros, de los machos cabríos, rocía el libro y rocía al pueblo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con el rociamiento de la sangre es señalar la necesidad de la muerte para el perdón de los pecados. Entonces, ¿para qué muere Jesús? Para perdonar los pecados. Y usted dice: bueno, pero perfecto, hay un rociamiento de sangre. ¿Y qué pasa después cuando se levanta el tabernáculo? ¿Y qué pasa después cuando ellos obedecen a toda la estructura? Y bueno, en el oficio del culto todo era hecho con sangre. Esta es la sangre, versículo 20, del pacto que Dios os ha mandado. Esto es lo que decía Moisés. Y el 21 dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto quiere decir, después que fue levantado el tabernáculo, sigue la misma marca, debe ser rociado con sangre. ¿Y por qué esta obsesión de la sangre? Porque la sangre era el símbolo de la muerte. De la muerte. Y aquí hay otro punto. ¿En sí es la sangre lo que perdona o es la muerte? Es la muerte, simbolizada en el derramamiento de sangre. Ah, no, eso no puede ser. Mira, si hubiese sido la sangre sin la muerte, los animales deberían haber sido lastimados, pero se les debería haber perdonado la vida. Con el hecho de derramar sangre ya estaba. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que Cristo muere para perdonar pecados. Toda esta figura del derramamiento de sangre, cuando es instituido el pacto y luego que se levanta el tabernáculo, como él rociaba con sangre, es el indicador, el símbolo de la necesidad de una muerte perfecta que pueda contra el pecado. ¿Saben una cosa? Ese era el índice que apuntaba hacia Jesús, la única muerte perfecta que pudo pagar el pecado. Entonces el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es casi todo purificado con sangre porque había concesión, cláusulas de concesión para personas muy pobres que no podían ofrecer un animal. Ellos podían llevar un poco de harina. Ellos tenían otros elementos y el pecado era cubierto de la misma manera como si derramaran sangre. Pero es porque el Señor en su gracia extendió esta cláusula de concesión. La mayoría de los sacrificios eran todos con sangre. Entonces, ¿para qué murió Cristo? El 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Esa figura de las cosas celestiales purificadas habla de que toda la estructura del antiguo pacto, el tabernáculo, los elementos que usaba el sacerdote, los tazones del altar, todo era rociado con sangre. ¿Por qué?
porque la sangre hablaba de la purificación que provocaría la muerte del Redentor. Por eso dice que eran purificadas las cosas que figuraban a las cosas celestiales que iban a venir. ¿Qué son estas cosas reales? Todo el tabernáculo, los elementos que usaban el sacerdote, el sumo sacerdote, pero todo era una figura de lo que había de venir, de las cosas celestiales que se establecerían al venir Jesús. Y todo era purificado según la sangre. Bueno, pero tú dices, ¿y por qué? Y bueno, porque esta era la figura que Dios estaba mostrando, que al derramarse sangre, que era el símbolo de la muerte perdonaría el pecado. Pero entonces dice, pero las cosas celestiales mismas, y ahora hace un quiebre en nuestra mente, dice, ¿y cuáles son las cosas celestiales mismas? Y bueno, todo lo que apuntaba a la figura del antiguo pacto. Si el Señor dijo construyan un tabernáculo es porque apuntaba al tabernáculo del cielo. Alguien tenía que entrar no al tabernáculo terrenal. Alguien tenía que llegar al lugar santo. Alguien tenía que llegar delante del trono del santo juez, y esto no lo podía hacer el sacrificio de un sumo sacerdote. Pero entonces las cosas celestiales debieron ser purificadas también con sangre. Esto quiere decir, fue necesaria o necesario el derramamiento de la sangre de Jesús para que se purificase el pueblo santo delante de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario, y ahí lo explica, hecho de mano, figura del verdadero. Ahí comienza a hacer la comparación. Los sacerdotes de la antigüedad entraban en el tabernáculo construido con elementos humanos, pero Cristo no entró en un tabernáculo hecho, en un santuario hecho por mano de hombre, que era figura del verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? El trono de Dios. Pero entonces quiere decir que la sangre de Cristo, que es el símbolo de su muerte segura, es la que paga la deuda delante del trono de Dios. Todo este lenguaje se los está diciendo el escritor para que ellos entiendan que se deben aferrar a Jesús. Él es el que paga la deuda. Él perdona el pecado. Sino en el cielo mismo, dice ahí, es figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Allí entró Cristo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el sacrificio, Él es el cordero, y Él es el que se presenta por nosotros ante Dios como el sacrificio perfecto. Solamente en Cristo Dios haya plena satisfacción. Por eso perdona, no solo a los creyentes del nuevo pacto, perdona a los creyentes contemporáneos, y en la muerte de Cristo perdonó el pecado que arrastraron todos los antiguos, y perdonó también el pecado de todos los que creerán por la predicación nuestra hasta que Cristo venga. Y no para ofrecerse muchas veces, y ahí lo está confirmando a lo que digo, se ofrece una. Entonces, si la salvación es por Cristo y se ofrece una sola vez, pues la Biblia enseña que esa vez cubrió todo el tiempo en donde nazcan todos los escogidos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y ahí muestra la diferencia. Él llevaba sangre ajena, Cristo entró por su propia sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí va la segunda reflexión. En la primera, Dios nos llamó a entender que en Jesús ha sido pagado el pecado, que somos salvos por gracia, que el Padre nos escogió y que escogió al Redentor, y entonces nos llama a la humillación y a la adoración permanente. Cada hijo de Dios debe entender que debe adorar a Dios, servir al Dios vivo, porque su conciencia ha sido limpiada
en la muerte de Jesús. Pero ahora cuando la palabra nos dice claramente de que Cristo murió por nosotros, Él se presentó para quitar de en medio el pecado. Se presentó para quitar de en medio el pecado. El Señor nos llama a la reflexión. ¿Cuál es tu relación con el pecado hoy? Primero, en Cristo tú vives una vida de adoración que proviene de una conciencia limpia. Segundo, tú vives una vida de pureza, tomando distancia de la práctica con el pecado. Cristo fue ofrecido para quitar de en medio el pecado. Para quitarlo de en medio. Y bueno, pero es una mentira piadosa, pastor. Yo jamás he visto que la piedad sea oscura. Pero eso todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? Pasa por desapercibido. ¿Cuál es la verdadera relación con el pecado cuando decimos ser de Jesús? Porque Él vino para quitarlo de en medio. Entonces Él lo vino a quitar de en medio y yo que muestro a Cristo vivo de la mano de Él, de la mano del pecado y no lo suelto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice la palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cristo vino para quitar de en medio el pecado, no para que lo abriguemos como nuestro amigo íntimo. Por último, y para terminar, la cuarta razón por la que murió Jesús es para actuar como sustituto. El versículo 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él es el sustituto santo. Él es el sustituto santo. Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. Pero noten que hay un para. Sabemos que el ofrecimiento de Él es el hecho de que el Padre se lo ofreció a sí mismo. Él tomó el cordero sustituto. Él se proveyó de cordero. Es lo que Abraham le dijo a Isaac cuando lo estaba por degollar en el monte de Moria. Es lo que se cumple en Jesús. Es el Padre que se provee del cordero. Es lo que dice Juan, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice así, Cristo fue ofrecido. Ese es el Cordero de Dios. Pero dice que fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Entonces Él muere para ser el sustituto. Sobre el cordero sacrificial se llevaban los pecados del pueblo en la antigüedad. ¿Saben a qué hace alusión este texto? Porque ustedes no deben nunca separarse de la realidad que el escritor les está escribiendo a hebreos. Y los hebreos conocen todo el oficio del culto. ¿Cómo era el oficio del culto en el pacto antiguo? El sumo sacerdote se vestía con ropas sumos sacerdotales. Primero mataba una becerra, ofrecía sangre por sí mismo, debía ir a ofrecer por sí mismo al lugar santísimo. En la vestimenta del sumo sacerdote había cencerros que indicaban que él estaba con vida porque la gente sentía el ruido cuando él se movía, estaba ahí dentro. Y esto para ellos era un alivio porque la ley establecía que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo fuera de condiciones, es decir, con pecado, sin haber ofrecido o sin estar apto para el perdón de los pecados, él moría allí. Entonces él tenía que entrar y ofrecer por sí mismo. Luego iba, se ponía una ropa de lino, iba, sacrificaba el cordero que iba a ofrecer por el pueblo, volvía con la sangre del cordero, después de haber ofrecido por sí mismo, ¿sí?, su sacrificio
para que el Señor fuese propicio por sus pecados, Él lo que hacía era volver de nuevo al lugar santísimo y ofrecer la sangre del cordero, que era echada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Y ahí salía por segunda vez. ¿Qué quiere decir que salía por segunda vez? Que volvía por segunda vez. Quiere decir algo que para el hebreo es sumamente importante y profundo. Es el hecho de que es un sumo sacerdote que estaba apto para ofrecer por ellos. Si no, no hubiese salido por segunda vez, hubiese caído muerto en el lugar santísimo. Y a esa alusión hace el versículo 28. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Está queriendo decirles el escritor a los hebreos que Cristo fue el sustituto perfecto, el cordero ofrecido sobre el cual se cargó todo el pecado del pueblo santo, pero que fue un sumo sacerdote tan perfecto que ofreció una obra una sola vez y que pudo pagar el pecado de muchos. Acá lo dice, para llevar los pecados de muchos. Por eso fue ofrecido. Sobre sus espaldas fueron cargados los pecados de muchos. Y esos muchos son los que el pasaje habla, los llamados. Entonces Cristo lleva sobre sus espaldas los pecados de los llamados, de muchos, no de todos, no de los que no creen en Él. Y es que Él es el sustituto santo. Los lleva sobre sus espaldas, entra al lugar santísimo ante Dios y su obra es realmente aceptada. Por eso es que dice y aparecerá por segunda vez. Porque en el antiguo pacto, si el sumo sacerdote entraba impuro o no estaba suficiente en condiciones para ofrecer por el pueblo, no volvía por segunda vez, quedaba muerto. Por eso es que el pueblo expectante cuando el sumo sacerdote entraba, estaba expectante sintiendo el ruido del cencerrito, de la campanilla, para decir, ¿se purificará realmente nuestro pecado? ¿Nos perdonará Dios? ¿El sumo sacerdote será apto delante de su presencia? Y el cencerrito hacía glin, 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 y ellos respiraban cuando lo veían por segunda vez. Y les está diciendo el Señor al pueblo hebreo, confíen en Jesús. Él aparecerá por segunda vez. Como ustedes esperaban al sumo sacerdote que saliera, el sacrificio de Él fue acepto. Él ha llevado sobre sus espaldas los pecados de muchos. Y en su segunda venida, Él vendrá, aparecerá por segunda vez, saldrá del lugar santísimo, del trono, a donde se fue a presentar por nosotros ante Dios. Él vendrá por segunda vez, ya sin relación con el pecado. Ya todo ha sido cubierto, todo ha sido quitado de en medio, ha sido perdonado. Él no viene a morir por el pecado, Él viene a retirar a los que le esperan. Él viene a instituir la gloria final. Él viene a colocar a los escogidos en la gloria final. Y el Señor nos llama a una reflexión en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con la venida de Cristo? ¿Realmente tú le esperas? Lo primero que el pasaje nos llevó a observar es, ¿estoy humillado por entender que soy salvo por gracia o me creo el protagonista de la historia? Yo soy creyente. Miren lo importante que yo debo haber sido para que Cristo muera por mí. Si tu corazón es ese, es que de la salvación no entendiste nada. ¿Estás humillado al entender que eres salvo por gracia?
disfrutas de que tu conciencia está limpia por el perdón de tus pecados, adoras a Dios, lo sirves. El pasaje lo dice, sirves al Dios vivo en adoración, rindes tu vida, entendiendo que Él por gracia te salvó. En segundo lugar, el pasaje nos llevó a la reflexión. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Lo abrigas? ¿Sigues diciendo, total seré salvo como por fuego? Es esa interpretación que a veces hacemos de textos, ¿no? Como queriendo usar la Biblia a nuestro favor. Yo sigo en pecado total, el Señor perdona. Bueno, yo creo que si esa es tu manera de razonar la relación con Dios de la salvación, no has entendido nada. Pero en tercer lugar, la palabra nos llama a reflexionar. ¿Esperas al Señor? Los que esperan al Señor, dice Juan, se purifican a sí mismos hasta que llega Él de vuelta. ¿Estás en una constante búsqueda de purificación en Él? ¿Hay un ejercicio diario de confesión de pecado, de arrepentimiento, de quebrarte delante de Él y de decir, Señor, hasta que tú vengas a buscar a la iglesia, yo seguiré adorándote y mostrándote frente a un mundo que se pierde? ¿Qué hemos visto hoy? Que hay 4 razones por las cuales la muerte de Cristo es mostrada a los hebreos. La primera, paga la deuda que se arrastraba del antiguo pacto. La segunda, hace efectiva la promesa de la salvación para los llamados. La tercera, derrama la sangre que simboliza la muerte que perdona. La cuarta, obra como sustituto perfecto que justifica delante de Dios. ¿Aún no tienes a Jesús? No te demores. Arrepiéntete. Ven a Jesús. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque verdaderamente en Él, tú, amado Dios, has cobrado toda la deuda. Él es el que redime al pueblo santo. Te adoramos por esta verdad. Y te queremos dar tantas gracias porque hay verdadera eternidad de gloria para los que confían en Él. Señor amado, te clamamos que tu iglesia bíblica en este lugar viva humillado día a día, entendiendo que somos salvos por gracia y no protagonistas en la salvación. Que te podamos servir a ti con nuestra vida. Que podamos vivir una vida de relación lejana con el pecado, mortificándolo cada día. Arrepintiéndonos cada día y que podamos vivir esperándote en una vida constante de santidad que glorifica tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.